Capítulo 11. La conciencia de ser. Desperté, si es que a eso se le puede llamar despertar, en el piso de una habitación sucia con la luz del día consolándose entre unas cortinas rasgadas. El cuerpo me pesaba como si me hubiera partido los huesos, mientras dormía, la lengua seca, la garganta ardiendo, el corazón aún latiendo rápido, descompasado, como si mi alma quisiera salirse corriendo, pero mi cuerpo no le daba permiso. No había nadie, ni música, ni risas, ni deseos, solo yo y el eco de mis decisiones. Llegó el momento en el que mi cuerpo empezó a resistirse el exceso. Ya no era solo una fiesta, ya no era solo una noche, era una ceremonia pagana donde la carne era la única ofrenda. Hombres entraban y salían por esa puerta como si fuera un ritual infinitivo, cuerpos tras cuerpos, miembros tras miembro, piel sobre piel, todos desnudos, sin nombre, sin historia, sin alma, solo deseo. Intenté ponerme de pie y apenas podía sostenerme. Caminé al baño tambaleando y me miré en el espejo. No sé cuántos minutos pasaron mientras me observaba, pero lo vi. Ahí fue el reflejo de un hombre que se traicionó a sí mismo. No era solo un drogadicto el que me devolvía la mirada, era ese niño que diseñaba vestidos con pedazos de tela robada, ese adolescente que sobrevivía los golpes y las burlas, fingiendo que no dolían, ese joven que se prometió ser exitoso, fuerte, independiente. Todos ellos estaban ahí dentro de mí, rotos, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, miedo real, miedo de mí mismo, miedo de no saber si era capaz de volver. Ahí, en ese baño sucio, me di cuenta que mi historia podía terminar en cualquier momento, no con una explosión, no con drama, sino con silencio, con un cuerpo tirado, con nadie que preguntara por mí, y entonces vino la vergüenza. No solo lo que había hecho, sino por lo que había permitido, por haber ignorado las señales, por haber callado mis dolores, por haber disfrazado mi soledad con botellas caras, carros nuevos y ropa bonita, por haberme convertido en lo que juré que nunca sería, un hombre que se olvidaba de sí mismo. Pasé horas ahí en ese cuarto, tratando de encontrar el vapor para salir, no solo de ese lugar, sino de ese estado mental, porque el cristal no solo me consumía el cuerpo, me carcomía el alma, y ya no era por placer, era por contagio, como si una parte de mí creyera que merecía autodestruirme. Estaba en cueros, en medio del caos, me temblaban las manos, la piel pegajosa por el sudor, por el miedo, por la culpa. Me metí al baño, abrí la regadera sin medir la temperatura y dejé que el agua me golpeara con fuerza. Sentía que con cada gota debía arrancarme algo de mí, como si pudiera lavar el desastre, como si el agua pudiera sacarme el veneno del alma, pero nada, solo paranoia. Miradas imaginarias, voces que no estaban. Escuchaba sonidos del cuarto de al lado, pasos que no eran pasos, sombras no se movían. Me veía en el espejo y mi cara era un mapa del infierno. Orejas profundas, los ojos rojos, hundidos, vidriosos, y el cuerpo pesaba 76 kilos otra vez, y no como símbolo de salud, sino como una burla. Había regresado al mismo punto en el que todo empezó, como si estuviera atrapado en un bucle del que no podía escapar. Una parte de mí gritaba que ya era tarde, que ya no había forma de salir, que el cristal me tenía, que no me iba a soltar. Pero otra parte, la que uno aún conserva un hilo de dignidad, no quería rendirse. Me vestí, no porque estuviera en un lugar donde ir, sino porque necesitaba cubrirme la vergüenza, necesitaba sentirme otra vez humano, como si al ponerme una camisa pudiera disfrazar el dolor, el colapso, la derrota. Caminé de un lado a otro como un animal enjaulado, pensando en cómo había llegado ahí, cómo pasé de ser ese cabrón que tenía 3 carros y 2 negocios a ser un adicto que no podía ni sostener su reflejo. Cómo fue que permitía que la vida, mis historias, mis sueños,
se fueran por una pipa de cristal, y entonces entendí, ya no estaba drogado por placer, estaba drogado por necesidad, por miedo, por evasión, porque la realidad me dolía tanto que solo así podía soportarla. Ese día no fue mi último consumo, sí fue el primero en el que sentí que estaba tocando fondo, no por la cantidad, sino por la conciencia, porque por fin sabía que estaba cayendo. Capítulo 12. Pedir ayuda es aceptar amor. No pude tolerar la sensación, el desgarro interno, la paranoia que aún me respiraba en la nuca. Apenas pude mantenerme de pie para llegar al aeropuerto. Compré el primer vuelo disponible sin pensar. Solo quería regresar a la ventana temblando. Cerré los ojos con la esperanza de que al abrirlos fuera toda una pesadilla, pero el sudor frío en mi espalda me recordaba que era real. Cuando llegué no fui a ningún lado más que a casa. Al abrir la puerta, ahí estaba él, Beto, mi amigo. No podía fingir más. Las palabras me derramaron, como si alguien hubiera roto un disque dentro de mí. Le conté lo que pasaba. Le hablé del cristal, del sexo, de la destrucción. Le dije que necesitaba ayuda, que ya no podía solo, que no sabía si necesitaba un psiquiátrico, un anexo o desaparecer por completo. Le confesé que había tocado fondo. Él no me interrumpió, me miraba con una mezcla de sorpresa, compasión y algo que dolía más que el juicio, decepción muda. Nunca se imaginó que era un adicto, nunca lo supo, y eso lo mataba más. Solo me escuchó porque ya no me conocía, porque sabía que detrás de mis palabras había una súplica de rescate. Tomó las llaves del coche sin decir mucho y me llevó a un lugar, un sitio del que ni siquiera me pregunté el nombre. Solo sabía que estaría lejos de todos, que estaría desprendido del mundo, que por fin me detendría. ¡Ah! ¡Leon! Todo sería un secreto, nadie podía enterarse. Había una empresa que sacar adelante, un hombre que mantener limpio, una imagen que había construido con sudor, lágrimas, sangre y demasiadas mentiras. En ese momento éramos una marca en ascenso, una empresa en potencia, y estaba por perderlo todo por culpa de una adicción que nadie imaginaba. No sabía si lo que me dio la fuerza para ingresar por mi propia cuenta fue ese momento de lucidez o el asco profundo que me daba saber en lo que me había convertido. Tal vez fueron ambos, pero era como si por fin me estuviera enfrentando a mí mismo, sin máscaras. Me dolía mirarme al espejo porque ya no me reconocía. Sentía que traicioné al niño, al joven y al adulto que había luchado para llegar a la cima. Era una traición hacia mí, persona que sabía lo que presentaba, y aún así lo hice. Crucé la puerta de ese lugar con miedo, vergüenza e incertidumbre. Nadie nunca lo supo, ni mis padres, empleados, ni amigos, ni familia. Solo nuestras memorias que quedarían sepultadas en el olvido del ayer, sin rastro alguno del suceso. Cuando uno es adicto, pierde la vergüenza. Es una mezcla entre sufrimiento, lujuria, vanidad, exceso. Incluso podría decir que hubo momentos en que sentía que era realmente feliz, porque sentía que no tenía los miedos ni las inseguridades que me hacía sentir pequeño. Era una persona con poder, pero era una realidad ficticia, como los frascos interminables. Era de pastillas para mantener firmes los miembros de todos aquellos consumidores del cristal eterno. Minutos antes de cruzar esa puerta, me encerré en el baño como si fuera mi confesionario. Saqué la pipa que había escondido en los calzones. Temblando como si ya no tuviera control sobre mis manos, la llevé en mi boca y le di unas fumadas intensas, profundas, como si fuera el último aliento de vida que me permitiría el universo. El humo se sintió distinto esta vez. Ya no excitaba, ya no liberaba, solo pesaba, una melancolía densa que me cubría el pecho. Los 2 gramos que aún guardaba los
vertí sobre el inodoro, los observé un momento, brillando como pequeños diamantes en la penumbra. Era bello y destructivo, era mi amor prohibido, mi refugio, mi ruina. Sin pensarlo mucho, quebré la pipa contra la taza. El sonido fue seco, brutal, como si la romperla también estuviera rompiendo con una parte de mí que no quería soltar. Pensé en todos los momentos en los que juzgué sin saber cuándo. Me preguntaba cómo era posible que alguien me terminara siendo un adicto, como era que una persona con familia, con futuro, con sueños terminara en ese punto. Y ahora allí estaba yo, un hombre que alguna vez soñó con ser diseñador, que alguna vez creyó en el amor, en el éxito, en la disciplina. Ese hombre estaba quebrado, ya no era más que un reflejo sucio en, en un espejo empañado. Al cruzar las puertas de la evaluación psiquiátrica, una mezcla de incertidumbre y esperanza me envolvía. No hubo resistencia en mí para estar allí. Al contrario, llegar hasta ese punto fue sorprendente, fácil. Lo que pensaba en mi interior era una profunda decepción conmigo mismo. En lo más hondo de mi ser anhelaba un cambio, deseaba transformarme en alguien diferente, alguien que pudiera mirar su reflejo sin desdén. El psiquiatra me recibió con una mirada serena y comprensiva. Durante varios minutos el silencio se instaló entre nosotros mientras sus ojos parecían buscar en los míos las cicatrices invisibles de mis batallas internas. Finalmente comenzó a hacerme preguntas, cada una como una llave intentando abrir las puertas de mi alma. Respondí con honestidad, dejando caer las máscaras que durante tanto tiempo había llevado. Me pidió sinceridad y se las ofrecí sin reservar. Al finalizar la sesión, el psiquiatra me miró con profesionalismo y empatía. Con voz pausada pero firme, comenzó a enumerar diagnósticos que sonaban como una sentencia. Tienes una depresión severa, crónica. Lo único que falta es que ahora mismo te des un balazo. Continuó con trastornos por déficit de atención, trastornos límites de la personalidad y una identidad transformada por su sexualidad. Cada palabra era un golpe que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sentí como el aire se volvía denso, difícil de respirar. Levanté la mano en señal de alto y con un hilo de voz le pedí que se detuviera. No quería pensar que estaba loco, no quería que esos términos definieran quién era yo. Él asintió con compresión y me respondió: lo llevaremos paso a paso. Sus palabras, aunque simples, fueron un bálsamo. Luego comenzó a recetar una lista de medicamentos que serían mis compañeros durante el tiempo que estuviera bajo su cuidado. A pesar de la avalanchada de información y de los diagnósticos que pesaba sobre mis hombros, sentí una inesperada sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía, me escuchaba sin juzgarme. En su mirada no había condena, solo la atención genuina de ayudarme a encontrar el camino de regreso a mí mismo. No paraba de llorar. Le agradecí al médico y una enfermera me llevó al pabellón, en donde me instalaría para mi tratamiento.